Estimada Carla, en vista de que no hemos alcanzado todavía una condición post-orgánica, me temo que la amenaza del coronavirus me obliga a cancelar nuestra reunión del día 25. De hecho, la UNAM estará prácticamente cerrada para entonces. Lo lamento. Más adelante nos podremos poner de acuerdo para otra fecha. Un cordial saludo, Roger. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pláticas de Salida, una serie de conversaciones con artistas donde nos cuentan acerca de sus procesos de trabajo y las posibilidades de salida de sus obras. Mi nombre es Melvin Lara, estoy con Miguel Ángel Ortega, juntos somos parte de Focolab. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues hoy nos acompaña Carla Leiva. ¿Cómo estás, Carla? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a Pláticas de Salida. Qué bueno que finalmente pudimos estar contigo. Y nos da mucho gusto estar contigo. Te presento rapidísimo, nada más para que todos tengan por ahí un poquito de tu currículum. Carla cursó el programa educativo de SOMA, ha mostrado su trabajo en Colombia, Los Ángeles, Londres, París, Canadá, Estados Unidos, Ciudad de México. Realizó una residencia en la Universidad de Arte y Diseño de Saint-Étienne, como parte del premio otorgado por la Bienal FEMSA, y ha sido seleccionada en Arte Emergente. Tiene una publicación, el libro de la razón el libro de Razón Invadida, editada por Pablo López Luz. Pablo Ortiz Monasterio, ya no. Los nervios, disculpen. Y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Y pues ahorita que empezamos, estábamos viendo un performance que hiciste justo en estos momentos, que transmitiste en vivo. Sí. Cuéntanos un poquito de ese performance que además nos va a ligar como para poder hablar de un proyecto más grande. Sí, pues empecé con este performance con una chica que se llama Regina, que dirige una colección que se llama Sibaris Collection. Entonces ella vino aquí al estudio, grabamos pues más que un performance, fue como una especie de acción donde yo estaba en el estudio trabajando como normalmente lo hago, pero llevando un personaje. Y estaba usando una máscara que en realidad es un moldeador de glúteos que utilizo y que adecué como máscara, ¿no? Y que también lo utilizo en un performance que hago con otras chicas. Y pues bueno, decidimos hacerlo acá en la casa y como te digo, pues fue muy al inicio, entonces todavía vino un chico, grabó, vino ella también, hicimos una plática estando acá sobre pues qué pensábamos sobre todo esto alrededor del COVID, ¿no? Pero pues no nos imaginábamos cómo iba a ser al final, cómo se iba a desarrollar todo, ¿no? Ahorita con todo esto de la nueva normalidad y que nada más no parece no acabarse nunca, creo que hasta nos quedamos cortos. Claro. Y el audio
El audio justo es porque, bueno, ahora yo con lo de la beca del sistema, estaba planeando hacer una serie de pláticas con especialistas, gente que de alguna manera está relacionada con el tema que yo estoy tratando dentro del proyecto que realizo con el sistema. Y le escribí, antes de que fuera todo lo del confinamiento, le escribí a un antropólogo que yo sigo mucho y leo mucho, es un investigador de la UNAM que se llama Roger Bartra. Platiqué con él y vamos a tener una cita en la UNAM y justo la semana que la íbamos a tener se dio lo del confinamiento, entonces pues ya no nos pudimos ver y seguimos como teniendo correspondencia por correo. Y de ahí salió el audio que manejo en el performance o en la acción que realicé. Que justo con ese audio suena aún más apocalíptico, ¿no? O sea, sí es como... Sí, justo. Así como anónimos. Es que te digo, estuvo súper raro porque justo fue cuando, o sea, una semana antes de que sucediera lo del confinamiento y él me escribe y aparte pues es un hombre, bueno, al que yo respeto mucho, ¿no? Y es, no sé, su forma de escribir tiene como cierta cadencia, incluso también pues tiene muchos libros que ha publicados y muchas investigaciones. Entonces, creo que quedó perfecto como con él. Y lo que hice, pues obviamente, como no tenía un audio de él, ¿no? Lo que hice fue meter este texto a un traductor y el audio fue el que se utilizó, entonces sí se escucha como medio cyborg, Sí. ¿no? Tiene una onda medio cyborg, así como que curiosa, pero en realidad el texto sí existe y sí es una correspondencia real. Claro. Cuéntanos un poquito más, digo, es que nos platicabas antes de entrar y viendo tu trabajo hay como un hilo, ¿no? Como está este gran proyecto que nos platicabas, ese que digamos con el que iniciaste, que es el capitalismo de las apariencias, que digamos que junta estos otros proyectos en los que estás trabajando, pues un poco con fotografía, sí, pero también estás trabajando con otro tipo de materiales orgánicos y con un poco con instalación. Y un poco objetos casi escultóricos. Cuéntanos un poquito, digamos, a grandes rasgos del proyecto y cómo es que has ido derivando en estas salidas distintas. Pues, bueno, yo inicié completamente en el mundo de la fotografía, ¿no? Es lo que estudié fotografía en una escuela técnica, trabajé en un periódico mucho tiempo, pero luego después como que empecé a ver que pues no era necesario limitarme a un solo medio, ¿no? O sea, muchas veces como que a veces cuando estás produciendo te da miedo un poco empezar a explorar otras cosas porque lo que sabes bien pues lo llevas haciendo ya un cierto tiempo. Pero pues bueno, decidí como desfocarme de esto y porque empecé a trabajar con un proyecto que me interesa muchísimo, que es el capitalismo de las apariencias, que este proyecto gira en torno a la idea del ser humano postorgánico, que básicamente este concepto se refiere a como la hibridación del orgánico y lo inorgánico en el ser humano y en la naturaleza a través de la ciencia y la tecnología. Entonces, y me interesa mucho también cómo la imagen o la construcción de la imagen mediática influye en este concepto, ¿no? Y en nuestras subjetividades y en nuestros cuerpos, ¿no? Que de repente, como de una fecha hacia acá, dejamos de ser como cuerpos controlados para convertirnos como en cuerpos presuntamente libres, pero también muy ansiosos, ¿no? Entonces, pues básicamente gira en torno a eso, ¿no? Toda la producción que estoy haciendo. Y pues me interesaba mucho, como te digo, expandirme hacia otros medios y no solamente limitarme a la fotografía, que siento que es un medio que me encanta, pero que creo que también los otros medios pueden aportar mucho al proyecto, entonces diversifique. Claro.
Claro, y tienes, por ejemplo, en esta, en esta instalación que hiciste, fue en Casa X, me parece la de Narciso, Fausto y Prometeo. Sí, esa fue en Casa X, fue en el 2018, creo. Tiene esta mezcla donde estás utilizando una fotografía y también esta especie de, nos platicabas alguna vez, esta especie de material orgánico También. ¿Qué es eso? Cuéntanos un poquito. Pues el proyecto lo empecé haciendo fotografía, empecé yendo, por ejemplo, a clínicas de belleza, a todos estos lugares donde practican intervenciones estéticas, por ejemplo, ¿no? Que de cierta manera, o sea, no sé, aplicación, por ejemplo, de implantes, todos estos, así como aditivos que se le ponen al cuerpo para mejorar, ¿no? De cierta manera, o que cree la gente que van a mejorar. Entonces tomé fotografías en estos lugares, tomé fotografías también a gente, hice retratos de gente que se ha sometido a ciertas intervenciones también. Y de ahí empecé como a pensar mucho en pues toda nuestra cuestión orgánica, ¿no? Y cómo muchas veces vemos estas cuestiones orgánicas como limitantes. Entonces empecé a trabajar con algo que se llama SCOBY, que el SCOBY se le llama SCOBY por sus siglas en inglés, es una colonia simbiótica de bacterias y levaduras. Entonces, esto se hace a base de té. Y se supone que el té, la fermentación de este té lo que hace es ayudarte en la longevidad y en ciertos problemas de salud y demás. Entonces sentía que tenía una conexión muy fuerte con lo que de alguna manera yo ya estaba trabajando, que era pues toda esta cuestión como de implementaciones para mejorar el cuerpo y la salud. Entonces empecé a trabajar con este SCOBY, con esta fermentación de té, y cuando estás fermentando el té crece esta colonia de bacterias, se hace como una carnita, que de alguna manera también me remitía como a una cuestión súper orgánica y del cuerpo, ¿no? Y aparte, pues usaba estos contenedores que no sé si se ven. Sí, ahorita estamos viendo imágenes. Ah, ok. Ajá, entonces era como el trabajar con contenedores que de alguna manera pues son nuestro cuerpo y con esta materia orgánica que va creciendo dentro. Y después estos contenedores con el SCOBY los dejo como 3 o 4 meses en su proceso de crecimiento. Y después lo dejo como otras 3 semanas para que seque ya fuera de esta fermentación de té, ¿no? Y es cuando se crea este cuero, tipo cuero, pero que es orgánico, ¿no? ¿Y este cuero que mencionas es el que está colgando en la galería? No, el cuero, bueno, lo que está colgando en la galería son geles con los que trabajo, son geles como mascarillas faciales, por ejemplo, mascarillas faciales doradas, que esos geles los estuve trabajando sobre bastidores, como haciendo pinturas. Pero después empecé a decir, bueno, ¿qué pasaría si empiezo a utilizar estos materiales también fuera de un bastidor, ¿no? O sea, empezarlos a utilizar como en el espacio, porque en realidad en la piel se utilizan como una especie de peeling. O sea, te lo pones y luego te lo quitas como son mascarillas blanqueadoras y te quitan supuestamente imperfecciones de la piel y demás. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si los empiezo a trabajar como sobre la pared o el piso o mis mesas de trabajo, ¿no? En mi misma área de trabajo. Y pues resulta que luego cuando lo quité, o sea, lo aplicaba, lo dejo secar como unos 2 días y luego lo quito como un peeling, tal cual si fuera el rostro. Y se quedan estas como pieles también, especie de pieles, ¿no? Y me gustó mucho la manera en que remitía a algo como orgánico, pero en realidad es completamente artificial. Y son estas capas como de piel que están colgadas en el espacio, en la galería. Uh-huh.
Ya, yo siempre pensé, digo, es que la expo no la vi en vivo nunca, pero siempre pensé Ajá. que era lo que estaba adentro, que era lo que al final de Sí. cuentas terminaba colgando. Sí, no, y eso es lo que me gustaba un chorro también, ¿no? Como esta cosa, al final de cuentas, ya, como no notas esta línea divisoria entre el orgánico y lo inorgánico tampoco, ¿no? O sea, Claro. es muy raro. Y sí, lo que estaba en los contenedores es completamente orgánico, o sea, va creciendo, te digo, al pasar de las semanas, dura como unas 4 semanas. Y y lo que queda, el cuero de esto, es el que está en uno de los brazos que tengo ahí en la exhibición. Ah, ok, que está como clavado, como si fuera una especie de lanza casi. Ajá, exacto, sí, esos son como una especie los puse ahí como una especie de cuerpo también, que son los brazos que se utilizan como en los stands de foto y Sí, video, los brazos de acero sí. inoxidable. Y funcionan como una especie de cuerpo para estas como pieles orgánicas, ¿no? Que son Sí. las que resultan de los contenedores. Y básicamente también es como una especie como de discurso alrededor de esto pues el brazo funciona como una extensión al final de cuentas también cuando estás construyendo una imagen, ¿no? Claro. Y creo que todo el tiempo estamos funcionando como extensiones, ¿no? Usamos las computadoras como extensiones de nosotros mismos, los celulares, todas estas cuestiones tecnológicas son extensiones que van a durar a lo mejor muchísimo más de lo que duramos nosotros, ¿no? Igual pasa con estas piezas, o sea, al final el brazo de acero inoxidable tal vez dure muchísimo más de lo que va a durar este cuero orgánico que puse sobre él. Claro. Y con esta materia también está hecha, hay una especie de máscara, ¿no? Que también esa también está hecha del cuero. La máscara está hecha también es de materia orgánica, pero está mezclada. Está hecha con maicena, con vaselina, también utilicé pegamento y esmalte para uñas para darle un poco de color. Son varios materiales ahí orgánicos e inorgánicos que están conviviendo en la máscara. Que de hecho esa máscara la hice a raíz de también el molde donde vienen de plástico, donde vienen las mascarillas sociales, lo utilicé para crear esas máscaras también. Que son las mismas, bueno, hay unas que son como doradas, ¿no? Que tienes en la serie de... Ajá. Sí. La chica está con la máscara dorada es... Exactamente, sí, hay estos moldecitos, ahí viene, esa máscara dorada viene en estos moldecitos y luego los utilicé como molde para hacer las máscaras con la maicena y todo eso. Okay. Yeah. Oye, ¿y cómo? O sea, ya nos platicaste un poco del uso de los brazos de estudio, pero en general en tu obra veo que recurres mucho a usar aparatos no solo tecnológicos, sino fotográficos o que sirven para un fin fotográfico, como reflectores, como otro tipo de tripiés. ¿Cómo es este cruce de esta parte de técnica o de aparatos fotográficos a la parte cosmética y orgánica de tus proyectos? Ajá, es justo lo que les platicaba un poco al principio, que me interesaba me interesa más bien cómo la construcción de la imagen mediática de alguna manera influye en toda esta cuestión como capitalista alrededor de la imagen mediática también, de la imagen corporal, de uno mismo. Entonces me interesaba mucho poner como al centro estos elementos que por lo general están fuera, ¿no? Que no nos damos cuenta cómo se construyen esas imágenes, pero que influye mucho, por ejemplo, la iluminación, cómo está dirigida, o sea, cómo influyen todos estos aparatos de construcción de imagen en la construcción de nuestros afectos también, ¿no? Y en la construcción de nosotros mismos y de nuestras necesidades y deseos. Entonces, por eso es como esta conjunción entre estos como implementos que se utilizan en la construcción de la imagen, que además es algo con lo que pues yo he convivido desde que inicié a trabajar, ¿no? O sea, que es en la fotografía. Entonces creo que de esa manera conviven muy bien los dos. Es un poquito como si estos elementos
que normalmente son los que ve el que está siendo fotografiado, ¿no? Es decir, no son los elementos que ve el resultado de la fotografía, ¿no? De alguna manera también se vuelven como parte de la imagen. Sí, de alguna manera se vuelven el centro de cuando nunca están en el centro, ¿no? Siempre están escondidos, siempre están como afuera. Y se vuelven... Sí. No, digo, y que son estos elementos, perdón, que son como para embellecer, ¿no? O sea, de alguna manera, igual que serían las mascarillas, igual que son estos elementos como para preservar la belleza eternidades, ¿no? Sí, es todo lo que se utiliza justo, sí, como para esta cuestión de embellecimiento ¿no? O sea, las mascarillas también se utilizan en ese aspecto. Embellecimiento, pero también, no solo embellecimiento, como entra también, creo, aquí la cuestión como del mejoramiento constante, ¿no? O sea, y también como la idea de movilidad ascendente, que creo que, por ejemplo, te lo da el hecho de ponerte un implante o de hacerte un procedimiento estético o de, no sé, muchas veces también no es solamente una cuestión estética, también es una cuestión como de salud, ¿no? O sea, que se utilizan como los exoesqueletos, por ejemplo. Entonces creo que va desde ahí, o sea, va desde algo como muy sencillo, que son procedimientos, o sea, sencillo en cuanto a, no en cuanto a procedimientos, sino en cuanto a que la mayoría de la gente tiene acceso a, ¿no? Que son como estos procedimientos estéticos, hasta estas cosas como ya más en el campo como del cyborg, ¿no? Que son todos estos, los exoesqueletos y demás. Entonces creo que es algo súper amplio y que por lo mismo me gusta como utilizar estos diferentes medios. Creo que es como más acertado irme por ese camino. Claro. Oye, y justo en esta exposición que estuvo en Casa X, ¿cómo fue el proceso de montar las piezas? Porque vemos, digo, tampoco pude ir a verla, pero vemos muchas piezas en el piso, vemos piezas a pared, vemos piezas colgadas. ¿Cómo es este proceso de mediación con tu obra para elegir en dónde va, a qué altura va, en qué formato va? Pues en un principio lo trabajo mucho desde mi estudio, ¿no? Todo depende, todo depende. Justo en esto específicamente de Casa X, trabajé boceteando en el estudio y después ya, como para tener una idea más clara de cómo iba a estar en el espacio. Pero ya tenía idea con qué cosas quería trabajar, ¿no? O sea, que quería trabajar con estos contenedores, con las pieles, estas como de mascarillas faciales y con estos brazos, ¿no? Que se convirtieron como en una especie de cuerpos. También había un audio que trabajé con, era un paisaje sonoro que hice, era como estos paisajes sonoros que te ponen igual en las clínicas de belleza, ¿no? Como para relajarse, como de sonidos de bosque, pero que se ven de artificial, que son como sonidos de bosque y de pájaros y demás. Y construí este paisaje con ese audio y aparte me apropié de un audio de audios que recopilaba en YouTube, donde paparazzi iban siguiendo a celebridades. Entonces se oyen los sonidos de los obturadores y de los flashes, pero son como muy violentos porque estos chicos, como cuando las van siguiendo a las celebridades, es como, ya sabes, como esta cosa violenta de la cámara, ¿no? Entonces empecé a trabajar y a editar estos audios y al final parecía como si fueran parvadas de aves también. Entonces lo superpuse con este otro paisaje sonoro que tenía y entonces esa fue otra de las piezas que estuvo ahí. Que por eso no sé si se ve por ahí la pieza que tengo, que es el contenedor con el bastidor impreso que tengo. Sí. Y encima tiene un celular. Este celular era el que estaba reproduciendo, en donde se estaba reproduciendo el audio. Okay. Que al final de cuentas también es una extensión, ¿no? El celular. Y pues sí, trabajé de esa forma, o sea, boceteando, ¿no? Primero. Pero pues todo depende del trabajo. Si estoy haciendo, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando con el capitalismo de las apariencias, pero ahorita no tengo una exposición en específico. Bueno, tengo una para septiembre, pero pues no sabemos cómo vaya a estar la cosa. Pero
pero que sigo trabajando desde el estudio y no pienso tanto como en ese formato de salida, sino más bien en hacer mi investigación desde el estudio, en experimentar con materiales y demás, como una cosa más libre, ¿no? Más de asociación libre. Y ya cuando tengo una exposición, pues sí, trato como de ir al espacio, ver cómo es el espacio, familiarizarme con él y luego bocetear y trabajar desde el estudio, ¿no? Ok. Oye, Carla, y platícanos un poquito más de esta otra exposición que tienes en tu sitio de antiguos mitos, nuevos dioses, donde también haces como bueno, está esta pieza central, que es el reflector con la iluminación y el performance que se hizo, pero también tienes fotografía y también tienes algunos objetos. Es decir, un poco lo mismo, ¿cómo decides estos elementos en qué parte van a ir, formatos, tamaños? Ajá, esa exposición fue una exposición colectiva que tuve en Monterrey. Y ahí sí fue mucho también de trabajar con las otras dos artistas que estuvieron. Son unas chicas de Monterrey, Mayra Silva y Miriam Medrés. Bueno, Miriam es de acá de Ciudad de México, pero vive allá en Monterrey. Entonces, fue mucho eso, dialogar con las otras piezas, ¿no? Que es algo también un poco más complejo, creo yo. Fue en la Casa de Cultura de Nuevo León, que es como un poco más institucional, o sea, no es tanto un espacio pequeño o un espacio de galería. Entonces sí se tuvo que negociar bastante como los espacios, tanto más que con las artistas, pues con los gestores, ¿no? Del lugar y todo. Son cuestiones como medio complicadas. Pero yo sí tenía muy claro que quería presentar como las diferentes salidas que puede tener este proyecto grande, ¿no? Entonces sabía que quería incluir las fotografías que recientemente estaba haciendo, que son estos lugares que fotografío, y también otras piezas como tridimensionales que tengo, que son también en base a estas mascarillas en gel que estoy trabajando. Y el performance, hice un performance también, ese fue como una activación que se hizo para Premaco Monterrey, porque la exposición estuvo en noviembre, bueno, desde noviembre hasta principios de febrero. Entonces quisimos hacer como una activación de la exposición para que no fuera como, pues sí, no tener como la exposición ahí muerta desde noviembre, ¿no? Entonces decidí hacer este performance y trabajé con dos chicas bailarinas en Monterrey. Hice una pieza sonora que trabajé acá con una compositora y pianista de acá, de Ciudad de México, Aleida Moreno, que es muy, muy buena compositora y pianista, que me encanta y trabajé con ella y me gustó mucho trabajar con ella. Es la primera vez como que hago una colaboración con alguien más. Entonces, entre nosotras hicimos como la composición de la pieza sonora, ella trabajó voces, también le metí otros sonidos, y esta pieza, las bailarinas interactuaron con esta pieza ya en el performance en Monterrey. Trabajé con ellas allá como una semana antes del performance y fue como una coreografía medio improvisación controlada, o sea, sí les di como ciertas bases a las chicas para que interactuaran con la pieza. Y lo que yo quería era que utilizaran como que se hicieran como coreografías un poco acercándose a esta idea de pues todos estos videos que existen, por ejemplo, en Instagram o en YouTube, donde las chicas salen haciendo yoga o pilates, o sea, también relacionado todo con esta cosa de mejoramiento constante, ¿no? Y que de cierta manera lo que me interesaba también y que vine trabajando también desde la exposición de Casa X, es como estas ideas como filosofías ancestrales, ¿no? Como pues, el yoga, el budismo, la meditación, todas esas filosofías se aplican actualmente, pero se aplican no siempre como deberían ser, ¿no? Es como una especie de malentendido cultural. Entonces de repente tienes en Instagram todas esas fotos de chicas haciendo, o chicos haciendo yoga, ¿no? En la playa con backgrounds súper idílicos,
que no sé si un yogi diría que está padre que estén haciendo eso. Pero bueno, es como todas estas filosofías ancestrales, ¿no? Cómo tienen ahora una repercusión que es como muy diferente, ¿no? Un entendimiento muy diferente a lo que y me interesa eso porque creo que de alguna manera son cosas que nunca se han ido, ¿no? O sea, también esta idea de Fausto, Narciso y Prometeo, ¿no? De Cassette. Al final de cuentas, sí, esta idea de mejoramiento constante y de los cuerpos y demás no es algo nuevo, ¿no? O sea, es algo que viene pues desde toda la vida, ¿no? Y pienso, siempre he dicho que de alguna manera somos los hijos de Fausto, de Narciso y de Prometeo, ¿no? Y de Frankenstein y de Drácula, o sea, queremos vivir eternamente, ser jóvenes eternamente, ser toda esta cuestión de mejoramiento constante, ¿no? Entonces, por ahí va lo del performance también, que fue en febrero de este año, ¿no? Fue en febrero de este año, antes del... Sí, sí, cuando pensábamos que todo estaba bien. Oye, y entonces esta pieza que vemos de fondo del performance al final, después del performance que según entiendo solo fue el primer día, después la pieza se quedaba así tal cual, como esta pieza del reflector con los dos... Sí, después del performance, que fue en la activación hubo 2 funciones, ya se quedaba como los tapetes de yoga, el reflector y demás, que es como el reflector con el proyector también tiene una cuestión como muy ritualista, ¿no? Y también muy como de monumento de cierta manera. Entonces se queda ahí como, es lo que queda, ¿no? Del performance. Perdón. No, pues. Justo habíamos visto una pieza que ya has presentado en Galería Progreso, que era un poquito... que coincide un poquito con el mismo uso de este proyector, ¿no? Sí. Platícanos un poquito de esta pieza. Sí, de hecho con esa pieza fue con la que inicié como esta serie, como ya involucrándome más con la utilización de los elementos que se utilizan para la construcción de la imagen y también el audio, ¿no? Que son 2 cosas que empecé a trabajar en ese momento. El audio lo empecé a trabajar también ahí. Y esta exposición se llamó No Pictures, que es lo tomé de la hija de Kanye West y esta Kim Kardashian, porque justo cuando estaba haciendo el audio, que estaba sacando como todos los sonidos de los obturadores, pues o sea, en verdad métanse a ver YouTube de que paparazzi persiguiendo celebridades y en verdad es súper impactante. O sea, la cantidad de flashazos y de sonidos de la cámara es bien violento. Y la niña de ellos 2 empieza a gritar, no pictures, no pictures. Entonces se me hizo súper padre, o sea, lo tomé como para el título de la exposición y de la pieza, porque se me hizo como muy acertado, ¿no? Se me hizo súper acertado de que de alguna manera, pues sí, o sea, está siendo bombardeada para obtener una imagen de ella, pero al mismo tiempo esa imagen también va a ser una imagen inmaterial, ¿no? O sea, porque no va a ser impresa, o sea, va a estar viajando en la red. Entonces, es un poco como cuestionarse también qué es una fotografía al final, o qué es una fotografía hoy, y involucra demasiadas cosas, ¿no? Y me pareció muy interesante y lo tomé. Y ahí trabajé también el audio y trabajé con este reflector dorado. Que el dorado también me remite a muchas cosas, ¿no? Implica muchas cosas el color dorado. Es como, siempre ha significado como progreso y tiene una cuestión como de deidad también ahí involucrada, de lujo. Muy interesante el color también. Y justamente sobre estas piezas, bueno, esta pieza en particular, donde el reflector está como flotando, se siente como muy liviano, ¿no? Es decir, cuando nos hablas justamente de todo el trasfondo de esta imagen, de esta carga tan pesada de una niña siendo fotografiada por miles de fotógrafos. Perseguida.
un montón de flashazos a la vez, ¿no? Que es algo como muy violento. Ajá. Es como registro, sí, el audio, pero también tienes esta imagen que es solamente el puro reflector como símbolo, de alguna manera casi flotando, ¿no? Y justo yo estaba pensando un poco en las piezas de antiguos mitos, nuevos dioses, donde hay un montaje que podría ser casi como del museo de antropología, es decir, hay una cosa como se despliegan de una manera en la que parecen, sí, justo como elementos de mucho valor, a pesar de que están en un espacio sin ninguna protección, ¿no? Es decir, en ningún momento sientes que es algo que está ahí, que no tiene un valor por estar sin ninguna protección, ¿no? Ese tipo de decisiones, ¿cómo llegas a ese tipo de decisiones ya de montaje más específico? Pues creo, sabes que desde que empecé a trabajar, por ejemplo, con el material orgánico y con los geles, existía como esa idea en mi cabeza sobre también la vulnerabilidad de los materiales, ¿no? Y la plasticidad de los materiales. Y de cuestionarme si tenían que estar presentados de cierta manera, ¿no? También me preguntaban mucho, bueno, luego, ¿cuánto va a durar? ¿No? ¿Cuánto van a durar? Pues justamente eso es lo que me interesa, ¿no? O sea, de alguna manera también siento que se relacionan mucho con esta pregunta que nos hacemos todo el tiempo también nosotros, o sea, ¿cuánto vamos a durar nosotros? ¿No? O sea, entonces empecé a ver cómo estos materiales se relacionaban mucho pues, con lo corpóreo, ¿no? Al final, pues lo que termina triunfando es la corporeidad y que todo, o sea, creo que estamos de repente medio obsesionados con que todo dure demasiado. O sea, tiene que durar más de 100 años, ¿no? De una pieza tiene que durar más de 100 años. Nosotros también tenemos que durar bastante, entonces por eso siempre estamos haciendo implementaciones y demás. Y pues creo que eso es lo que me gusta de cierta manera de los materiales y de la presentación de los materiales, o sea, que tengan también que denoten esta vulnerabilidad y este paso del tiempo. Y creo que me interesa mucho la temporalidad, ¿no? O sea, justo, por ejemplo, lo orgánico que trabajo, pues lo trabajo durante 4 meses. O sea, es una cosa también como de detener un poco como el ritmo acelerado que tenemos. Entonces, todas las piezas requieren un trabajo de varios tiempos, ¿no? O sea, como te digo, lo orgánico, el SCOBY, pues está 4 meses incubándose ahí, fermentándose en estos contenedores. Las pieles estas doradas también tienen que tener 2 días más o menos para que se sequen bien y luego las tengo que quitar y trabajar luego para hacer composiciones como más grandes. O sea, todo tiene como un tiempo de secado, de proceso, de vida, que creo que luego eso me gusta por eso también que tengan cierto montaje en el espacio, ¿no? Claro, claro. Por acá tenemos, a pesar de que se nos olvidó decirle a los amigos de la transmisión que podían hacer preguntas. Nos están viendo. Saben que sí nos están viendo. Están mandando muchos saludos. Hola, no veo. Perdón, Carla no ve los comentarios, por eso no saluda, pero bueno, hay muchos saludos por acá y hay una pregunta de la Mia Life. ¿Cuánto tiempo le dedicas a un proyecto y cómo decides que ya terminó? Pues el proyecto que tengo ahorita lo tengo desde hace 1 año y medio, y la verdad no creo que vaya a terminar pronto. No solo porque lo estoy trabajando con la beca, que me falta 1 año y medio, sino porque, pues porque siento que es muy amplio, ¿no? O sea, siento que más bien en vez de que un proyecto termine, más bien creo que muta o empieza a tener otras ramificaciones, ¿no? Porque al final del día creo que como el interés que tengo, como el principal interés, como que es un pequeño nódulo que va generando más cosas, ¿no? Y no creo que termine, más bien creo que va como mutando. Okay. Oye, y ahorita justo estaba recordando, bueno, antes de entrar, encontramos por ahí unas imágenes que te imprimimos hace mucho tiempo y que a mí me gustaban mucho, y yo te decía, ¿y dónde están en tu sitio? Pero no las encontrábamos, que son como unos collages.
que hacías, pero que era como una impresión que después fotografiabas, entonces no sabías qué era impresión y qué era como el espacio. Y viendo también en tu sitio tienes estas imágenes de Lost Found in Translation que tienen esta cuestión también de que hay una fotografía y hay un objeto físico que después está refotografiado y como que no tienes muy bien la referencia si es una instalación o si es una fotografía ya como pieza. Tienes como este juego también donde estás como metiendo y sacando la fotografía, digamos como de ser el personaje principal de tu imagen. Cuéntanos un poco de tus proyectos. Pues de hecho, esos fueron como los primeros proyectos en los que trabajaba, como que fueron el caminito, ¿no? Que me llevaron a lo que ahora estoy trabajando. Esos son como del 2016, más o menos. Y justo empezaba mucho a cuestionarme la cuestión como de las apariencias y de la construcción de la imagen, pero todavía estaba como en un punto con bidimensional, ¿no? Empezaba justo a sacarlo hacia lo tridimensional. Entonces empecé a trabajar primero con los collages. Empecé a trabajar con imágenes que encontraba en revistas, las recortaba y luego las fotografía, hacía los collages y los fotografiaba. También venía de un proyecto que era fotografía muy controlada o escenificada. Entonces quería empezar a soltar un poco como esta idea de control que tenía y quise por eso trabajar con esta asociación de imágenes haciendo los collages, que al final del día me di cuenta que también como quiera tienen una especie como de control, ¿no? O sea, tu mente trabaja de cierta manera ya. Entonces, bueno, los fotografiaba junto con objetos tridimensionales. Entonces, sí, no se sabía que era una imagen bidimensional siendo fotografiada o un objeto tridimensional sobre estas imágenes bidimensionales. Y al final de cuentas todo era una tridimensionalidad, porque las imágenes de revista pues también ya eran objetos que estaban siendo sacados de esa bidimensionalidad. Y luego regresados a su vida bidimensional, ¿no? Al momento de fotografiarlos y de imprimirlos. Y de ahí me fui a hacer por eso con ese trabajo empecé como a pensar en esta cosa del viaje de la imagen también. Y de ahí me fui a hacer lo de los Found in Translation, que es básicamente una cartulina de lumen naranja que y dejé un set, pero fotografié esta cartulina y la cartulina la hice postal y la gente podía llevarse estas postales a su casa. Entonces la idea era justo eso, como presentar este objeto tridimensional que se volvía bidimensional y luego era sacado de su contexto, ¿no? Para convertirse en otra cosa. Y de ahí ya me vine a trabajar como ya más con los objetos más de trabajo duro, ¿no? Detrás de la construcción de la imagen, que son los reflectores, los brazos y todo eso. Sí, justo este proyecto de Lost and Found in Translation, justo me recordaba o me hacía pensar mucho en estos lugares turísticos donde vas a la montaña y ves una montaña impresionante y en la cafetería te venden la postal y es como jugar con esta representación, ¿no? De lo que ves real y lo que te vas a llevar de la postal. Sí, justo eso también me interesaba un chorro, como también la graduación de luz y de color. O sea, desde ahí ya era como un hint a esto que les comentaba, o sea, de cómo se construyen los efectos a raíz de la luz o de la construcción de la imagen, ¿no? O sea, porque también ves esta cartulina naranja colgada y pues es un objeto que no te dice mucho, pero cuando ya es una postal, pues la gente se la quiere llevar, o sea, porque ya es diferente, ¿no? O sea, la luz es diferente, la textura es diferente, y de alguna manera es como la fotografía se ha vuelto como un objeto apreciado y preciado, ¿no? O sea, como la gente la quiere y se la quiere llevar, o sea, que es algo súper raro, que no pasaría si pusieras la cartulina, que se llevaran la cartulina. Claro. Si hay postales porque es importante, ¿no? Exactamente. Sí. Como todo lo que fotografiamos ahora.
de alguna manera como sentimos que nos adueña, o sea, que es nuestro, ¿sabes? O sea, como a través de la fotografía siento que nos adueñamos de eso que está ahí. Es como cuando vas con tu celular y fotografías algo, ¿no? O sea, de alguna manera te lo traes, aunque no sea impreso, pero te lo traes contigo y es tuyo. Entonces, yo creo por eso la fotografía es un medio que, o sea, es de uso público y es de uso popular. Todo el mundo toma fotografías, todo el mundo, no es nada más que tengamos el acceso al celular que tiene cámara. O sea, la fotografía inició así, ¿no? Como algo vernacular que toda la gente quería hacer. Y creo que sigue pasando, nada más que ahora pues tenemos el acceso a estos celulares, camaritas de celulares, y todo el mundo tomamos fotografía. Todo el mundo ya producimos imagen. No solo foto, también video, ¿no? Siento que el video ahora se está haciendo muchísimo más popular que la imagen física. Claro, claro. Uh-huh. Oye, justamente pensando en esta materialidad de la imagen, y pensando también como en la materialidad de la obra de arte, estas series que habías trabajado, que eran más cercanas como a lo fotográfico, digamos, que tienen una salida fotográfica, Uh-huh. esas series, ¿cómo haces tus tirajes? ¿Cómo decides los formatos, los tamaños? Incluso esto mismo último del capitalismo de las apariencias, donde Uh-huh. tienes algunas imágenes, tienen formatos definidos, depende de la exposición, o cómo es que decides ya esta salida física. Pues lo trabajo ya después de hacer la imagen, o sea, todos los formatos y eso, sí los trabajo después de hacer la toma. O sea, no voy con una idea predeterminada de que voy a hacer esto para que toda esta serie mida 1 metro por 80. O sea, trato como también de dejar eso muy libre y que no esté tan condicionado. O sea, no condicionar el objeto final, porque al final de cuentas, pues creo que la impresión de la imagen ya es un objeto, ¿no? Entonces trato de no condicionar ese objeto final y más bien de trabajarlo ya después de hacer la imagen, ¿no? Y también, pues muchas veces me apoyo cuando voy a foco, por ejemplo, ya a imprimir, y ahí vemos también, ¿no? O sea, bueno, que estará mejor hacerla de este tamaño, de este otro. O sea, creo que también es algo bueno como rebotar ideas y ver cómo funcionaría al final. Gracias. Y también, bueno, en el espacio, ¿no? Cuando ya vas al lugar de exhibición y dices, acá iría mejor una pieza de este tamaño. O sea, muchas veces también se trabaja in situ. Depende, claro. O sea, creo que depende mucho de cada proyecto y muchas veces no del proyecto, muchas veces de cada imagen fotografiada, ¿no? Y ya digamos, como en el tema de venta de obra, ¿tienes como formatos seriados cerrados, o son tus series son abiertas? No, creo que ya es como, o sea, es el producto que yo hago, lo hago más bien pensando como en esta cuestión expositiva o de proyecto, y en base a eso ya se hace como la venta, pero no cambio como, no fluctúa, pues. Yeah. Uh-huh. El formato, la medida no. Y digo, nos comentas que es un proyecto que está todavía en proceso, pero justo estas pieles colgadas que se ven padrísimas, ¿has pensado o ya te has enfrentado a cómo sería el formato de venta? O sea, si llega el momento en que tienes que vender esta pieza, ¿cómo sería la propuesta de venta? ¿Sería tal cual así como lo estás presentando en la exhibición? ¿O sería en un marco? ¿Has pensado un poquito en eso? Sí, lo he pensado, pero, o sea, creo que no cambiaría, no pensaría en enmarcarlo. O sea, más bien sería como o sea, la imagen como es, ¿no? La pieza como es, como está. Hay otra salida que también tengo que he estado trabajando, que son las pieles, pero que van montadas a pared, ¿no? O sea, que no están colgadas fuera del espacio. Digo, fuera de la bidimensionalidad de la pared, ¿no? Y resultan como especies de pinturas
o de que están, sí, que están en la pared, pero no tienen un marco, ni un vidrio, ni nada, o sea, están así tal cual. Oye, tú hablándonos de lo efímero y de que luego estamos necios con que queremos que las cosas... Oye, ¿cómo lo vas a hacer para conservar? ¿Cómo se va a conservar? Sí, no, pero creo que es algo súper, o sea, creo que es una duda muy genuina, pues, o sea, que sale muchas veces, ¿no? O sea, ¿cómo se va a conservar? Porque también tengo otras piezas que son como unos botecitos que también son geles, ¿no? Que los tengo aquí atrás. ¿Lo agarro? Sí, sí, sí. A ver, espera. A ver, espera. Ya. Son estos, ¿sí lo ven? Entonces, estos resultan, o sea, son también los geles y resultan, es el gel que se queda como de residuo en los botes donde viene el gel. Entonces después lo dejo secar, tiene que secar más tiempo, como una semana y media, 2. Y luego después con mucho cuidado voy quitándolo poco a poco de los botecitos y queda esto, ¿no? Queda una... Entonces también esto, pues cuando lo expuse, de hecho creo que hay una imagen donde están las dos fotografías grandes y abajo están estos, ¿no? En Antiguos Mitos Nuevos Dioses, ¿no? Está como ahí en una vitrina, bueno, no en una vitrina, sino como una superficie. En ¿no? una base, ajá. Sí. Y también la chica de montaje de ahí, de la Casa de Cultura, también estaba súper nerviosa de que se ven igual y se los pueden llevar, o los pueden aplastar. También con unas máscaras que puse también yo, con 2 clavitos vamos a poner aquí. Y no, mejor vamos a poner un ganchito. Pero sí, siempre me enfrento como a ese tipo de cosas por la misma fragilidad del material. Pero sí, creo que de cierta manera me gusta esa fragilidad y pues sí, esa temporalidad del material. Y pues ver cuánto va a durar, ¿no? Yo creo que tiene bastante duración, porque al final de cuentas se vuelve como un plástico, o sea, es como muy curioso. Y me encanta que tenga esa fragilidad o vulnerabilidad del material. Siento que de alguna manera se conecta o se relaciona con nosotros. Uh-huh. Y pues casi se nos está acabando el tiempo, no sé si tiempo. Por ahí tenemos el tiempo que es inclemente en estas... Sí, ya sé. No sé si por ahí creo que no tenemos otra pregunta, tenemos más saludos, pero no tenemos más preguntas. Pero nosotros queríamos preguntarte, un poquito ya nos platicaste, o sea, a lo mejor contigo empezamos un poquito al revés, porque empezamos con el final. Ajá. Pero bueno, platicarte un poquito cómo te imaginas tu producción después de esto, ¿no? O sea, es decir, ya después o durante, ¿no? De alguna manera. Pero ya no sabemos si va a haber un después o va a ser un durante eterno. Pero ¿cómo te imaginas tu producción justo en este tema de la fragilidad y de cosas que van a estar expuestas o no? Uh-huh. ¿Has pensado? Pues estoy pensando como mucho también en qué otras posibles salidas puede haber para el trabajo. Digo, al final de cuentas el trabajo creativo siempre tiene que encontrar una salida. Y por ejemplo he estado pensando mucho sobre la idea de los libros también. O sea, como, sí, he tenido solamente una publicación y que al final de cuentas sí hubo trabajo de edición, pero pues es una publicación que ya tiene un formato preestablecido y demás, entonces no hubo mucho trabajo de edición. Y me gustaría mucho como ver eso, qué manera posible pudiera haber para sacar el material fotográfico, que siento que en una publicación, ya sea digital o impresa, no sé, podría funcionar bastante bien. Y otra, pues estoy viendo también, por ejemplo, la utilización de plataformas como YouTube, por ejemplo, para hacer trabajos y acciones o performance en la plataforma, ¿no? Que también tienen como, pues al igual que la fotografía, son de uso público, son de uso común, todo el mundo la entiende, todo el mundo
lo consume y lo utiliza para producir. Entonces esa cosa como familiar me interesa mucho, ¿no? Que siento que de alguna manera se relaciona mucho con lo fotográfico también y con el video, ¿no? O sea, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook, como en YouTube. Pero me interesa ahorita específicamente la plataforma de YouTube, ¿no? O sea, cómo se puede utilizar como para hacer obra también y para acercarse a la gente. Y qué tanto acercamiento también se tiene al final de cuentas, ¿no? Porque como les platicaba hace rato que entráramos aquí, o sea, en la mañana, por ejemplo, que me vi con unas amigas y tienes esta ansia como de, te voy a abrazar, pero no te puedo abrazar. Entonces, sí hay una conexión, obviamente, a través de las pantallas, ¿no? O sea, creo que eso está y estará siempre, pero es una conexión diferente. O sea, se siente, no sé, yo también escribí algo al respecto, ¿no? Y lo que pensaba era cómo, o sea, en realidad ya uno se relaciona con el tiempo y con el espacio de diferente manera, o sea, ya no es lo mismo. O sea, al menos yo ya no lo siento igual que lo sentía antes, no desde el COVID, sino ya desde hace tiempo, ¿no? Que empezamos a utilizar más como las plataformas para tener acercamiento a otros seres, a otra gente, ¿no? Entonces siento que eso es lo que me interesa ahorita, como ver de qué manera puedo utilizar otras plataformas como el YouTube o como de acceso público para acercarme pues, sí, a otras personas, ¿no? También porque quién sabe cómo vaya a ser ahora pues todo lo relacionado con museos, galerías. Digo, no creo, tiene que haber un cambio, no sé qué tan profundo vaya a ser, pero pues siempre es bueno, siento yo también como explorar otras partes, ¿no? Y otras herramientas que están ahí para todos. Claro. Uh-huh. Pues muchas gracias, Carla, ya estamos a punto de terminar con el tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos por acá el próximo lunes. Gracias, Carla. Gracias, Miguel. Nos vemos pronto por acá. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye. Gobierno de México.